Los científicos modernos han tardado cientos de años de búsqueda en la oscuridad, utilizando gigantescos aceleradores de partículas solo para demostrar una verdad que los seres iluminados ya habían comprendido profundamente hace 2500 años. Esa es la ironía de la inteligencia humana, cuando el que llega después se cree un pionero, mientras los antecesores, sentados en la cima de la montaña, sonríen silenciosamente al ver cómo la humanidad se debate en el laberinto de los números. La historia del entrelazamiento cuántico no es simplemente un fenómeno físico árido, sino la llave de oro que abre la puerta secreta del universo, donde la ciencia y la religión dejan de ser dos líneas paralelas para converger en un solo punto, confirmando una verdad cruel pero grandiosa: la separación es solo una ilusión. Todas las cosas, en esencia, nunca han estado separadas. En medio del vasto y silencioso espacio, donde la luz tarda millones de años en completar un solo viaje, existen dos partículas microscópicas. Nacieron de la misma fuente y luego fueron separadas, lanzadas a los extremos más remotos del universo. Según la lógica común del pensamiento dualista, cuando la distancia es de 10.000 leguas de montañas y ríos, la existencia de una partícula ya no debería tener relación con la otra. Sin embargo, la mecánica cuántica ha asestado un golpe fatal a esa ingenua creencia de la humanidad. Cuando una partícula cambia su estado de spin, la otra, instantáneamente, en un kshana o instante más rápido que la velocidad de la luz, también cambia de manera correspondiente, como si estuvieran bailando al ritmo de una misma música invisible, desafiando el espacio y el tiempo. Albert Einstein, con la mente más brillante del siglo XX, tuvo que llamarlo con asombro acción fantasmal a distancia. La desconcertación de Einstein radicaba en que seguía viendo el mundo a través del lente de la separación, donde la materia son islas solitarias flotando en un océano de la nada. Pero si se mira a través de los ojos del taoísmo o del ojo de la sabiduría prajna del budismo, esa fantasía es, en realidad, algo natural, el orden operativo más fundamental del cosmos. Desde la perspectiva del taoísmo, el universo desde el caos primigenio, antes de definirse, era una masa indiferenciada llamada Wuji, el vacío infinito. Del Wuji nació el Taiji, o el supremo último, que luego engendró el Yin y el Yang, las dos polaridades, los 4 símbolos, los 8 trigramas, y finalmente dio vida a todas las cosas. Aunque las formas cambian infinitamente, ya sea una brizna de hierba, un grano de arena o una galaxia en rotación, la esencia central sigue siendo una única corriente de chi o energía vital en circulación. El concepto de la unidad de todas las cosas del taoísmo afirma que la frontera entre el yo y el otro, entre el sujeto y el objeto, es solo un engaño de los sentidos mundanos. Cuando dos partículas cuánticas reaccionan instantáneamente entre sí, no es porque envíen señales a través del espacio como los humanos envían correspondencia, sino porque, en un nivel más profundo de la realidad, nunca han estado separadas. Son como dos olas en el mismo océano. Aunque en la superficie se vean dos crestas distintas, en las profundidades comparten la misma masa de agua y el mismo ritmo de la marea. Esa conexión sin fisuras es el Tao. El Tao no está lejos. El Tao reside en ese vínculo invisible, pero inquebrantable, que atraviesa la falsa cáscara de la materia para unir a todos los seres en una totalidad unificada. En sintonía con ese pensamiento, el budismo ha utilizado desde tiempos ancestrales la doctrina del origen dependiente o pratitya samutpada para descifrar el funcionamiento del mundo. Ningún objeto o fenómeno puede existir de manera independiente o aislada. Esto existe porque aquello existe. Esto nace porque aquello nace. Esto cesa porque aquello cesa. Esta relación intrincada y entrelazada en múltiples capas se compara con la red de Indra. En el Sutra de la Guirnalda, o Avatamsaka, el universo se describe como una red infinita de joyas que se extiende por todo el vacío. En cada nudo de la red hay una joya brillante, y el prodigio reside en que cada joya no solo refleja su propia luz, sino que también refleja la imagen de todas las demás joyas de la red. Uno es todo, y todo es uno.
El fenómeno del entrelazamiento cuántico es la evidencia más elocuente de esta red de Indra en el plano físico. Esas dos partículas cuánticas son dos joyas en la red. La vibración de una está presente instantáneamente en la otra, sin necesidad de tiempo para transmitirse, porque ambas residen en una esencia de interser e interpenetración. La ciencia occidental tardó siglos en diseccionar la materia hasta el nivel subatómico para finalmente rozar la verdad que los maestros Zen ya habían comprendido a través de la quietud de la conciencia. Desde la comprensión de la naturaleza del universo, volvemos a observar la vida humana, mirando los fenómenos que la gente suele etiquetar como espiritualidad mística o superstición. Alguna vez, en el silencio de la madrugada, ha surgido en el corazón una inquietud sin motivo, una angustia punzante, solo para recibir después malas noticias de un ser querido en la distancia, o gemelos que, viviendo en hemisferios opuestos, sienten el dolor físico del otro. La ciencia del comportamiento lo llama telepatía y la gente común lo llama intuición. Pero bajo la luz del entrelazamiento cuántico y la filosofía oriental, esto no es magia, sino la resonancia de las frecuencias de la conciencia. Cuando dos personas tienen un vínculo profundo de sangre o afecto, las partículas fundamentales que constituyen sus mentes y cuerpos han establecido un estado de entrelazamiento cuántico duradero. Aunque sus cuerpos físicos estén a miles de leguas de distancia, su campo energético sigue fundido en uno solo. Una gran perturbación en la conciencia de uno creará una vibración instantánea en la conciencia del otro. El dolor, el miedo o el júbilo extremo no son solo reacciones químicas locales en el cerebro, sino ondas vibratorias que se propagan por la red de la vida, alcanzando a las joyas que tienen la misma frecuencia. El karma, o las causas y condiciones, después de todo, es el entrelazamiento cuántico a nivel de la conciencia, el hilo invisible que ata a las almas a un destino compartido. Sin embargo, la tragedia de la humanidad reside en que el ser humano siempre está prisionero en la estrecha coraza del yo, el apego al ego o Atman. Vemos que nuestro cuerpo tiene carne y forma, y creemos erróneamente que somos individuos separados del mundo exterior. Construimos muros sólidos de fama, riqueza y posición para proteger ese pequeño ego. Pero la física cuántica ha desnudado la cruda realidad. La materia es, en realidad, vacía. Si ampliáramos un átomo al tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería tan pequeño como una canica en el centro, y los electrones volarían hasta las gradas más lejanas. El resto, el 99.9%, es espacio vacío. Lo que tocamos y sentimos como sólido es, en realidad, solo la repulsión electromagnética de los campos de energía. El cuerpo humano, al igual que todas las cosas, es solo un conjunto de vibraciones, nubes de probabilidad entrelazadas. La frontera entre la carne y el aire, entre el hombre y la hierba, no existe en términos físicos esenciales. La separación es solo una ilusión creada por sentidos rudimentarios. Cuando la mente humana se deja arrastrar por la embriaguez del deseo, los placeres momentáneos o la dulce adicción a la fama, refuerza aún más ese muro de separación y se hunde más profundamente en la soledad del ego. La iluminación, tanto en el sentido científico como espiritual, es la ruptura de esta ilusión de separación. Cuando un practicante de meditación lleva su mente a un estado de quietud absoluta, sus ondas cerebrales se sincronizan con la frecuencia del universo. En ese momento, el ego se disuelve. Ya no hay sujeto que observa ni objeto observado, solo queda la conciencia pura. Es entonces cuando experimentan el estado de no dualidad, viéndose a sí mismos como el río, la montaña, la estrella o el polvo. Se dan cuenta de que nunca están solos. ¿Cómo se puede estar solo cuando cada respiración, cada pensamiento, cada movimiento de nuestras cejas está haciendo vibrar toda la estructura del universo? Un acto de crueldad hacia otro es, en realidad, cortarse a uno mismo con un cuchillo, porque en esta red entrelazada, el otro y el yo son dos, pero uno solo. La indiferencia ante el dolor del prójimo es la mayor de las ignorancias o avidia, porque el indiferente no sabe que ese dolor eventualmente rebotará hacia él según el mecanismo de retroalimentación del universo, sin fallar ni un milímetro. Al mirar profundamente la naturaleza del entrelazamiento cuántico, vemos la responsabilidad pesada pero sagrada de la existencia.
Cada ser humano no es una mota de polvo inerte a la deriva, sino un nodo crucial en una red de energía gigantesca. Nuestros pensamientos no se quedan quietos dentro del cráneo, emiten continuamente ondas de energía que construyen la realidad circundante. La ley de atracción o la ley de causa y efecto no son conceptos morales vacíos para asustar a los débiles, sino leyes físicas precisas de la interacción de los campos energéticos. Cuando sembramos una buena causa, emitimos una frecuencia de vibración alta y, según el principio de entrelazamiento, el universo responderá con vibraciones correspondientes. Por el contrario, cuando la mente es oscura, llena de codicia, ira e ignorancia, nos encadenamos a frecuencias bajas, atrayendo hacia nosotros desastres y obstáculos. El destino humano no está dispuesto por un ser supremo, sino tejido por las interacciones cuánticas en cada instante kshana de su conciencia. La extrañeza del mundo cuántico ha borrado la frontera entre lo real y lo ilusorio, entre la ciencia y la religión, obligando al hombre a inclinar la cabeza con humildad ante la grandeza de la creación. Lo que vemos con estos ojos mundanos es solo una parte minúscula, una sección distorsionada de la realidad total. Este mundo no funciona de manera mecánica como engranajes sueltos, sino como un cuerpo vivo unificado, sensible y sagrado. La vida y la muerte, la existencia y la nada, son todos estados de transformación de la energía, saltos de partículas cuánticas en la danza eterna del cosmos. Al comprender profundamente este misterio, la visión humana sobre la vida se vuelve más serena y tolerante. Ya no hay luchas feroces ni miedo ante la impermanencia, porque sabemos que nada se pierde realmente, solo se transforma de un estado a otro. Nos vemos en todas las cosas y vemos todas las cosas en nosotros. La soledad, la enfermedad crónica de la sociedad moderna, se disipa naturalmente como la niebla bajo la luz del sol, porque cuando sabes que un roce de tu mano es suficiente para hacer vibrar una estrella lejana, el concepto de estar solo pierde todo su sentido. El universo nunca abandona a nadie. Solo el ser humano se da la vuelta ante esa gran conexión para esconderse en el estrecho caracol de su ego. Finalmente, ya sea a través de la ciencia o de la espiritualidad, sin importar el camino que se tome, la experimentación o la intuición, el destino es el mismo: el despertar ante la realidad última. Las complejas ecuaciones matemáticas de los físicos o los versos condensados de los maestros Zen son, en última instancia, solo el dedo que señala a la luna, no la luna misma. El sabio no se apega al dedo, sino que lo usa para ver la luz de la verdad. En medio de la corriente estrepitosa de la vida, comprender el entrelazamiento cuántico es comprenderse a uno mismo para vivir una vida consciente, responsable y plena. Cuando la niebla de la ignorancia se disipa, cuando los apegos al ego se derrumban, el ser humano se encuentra ante la verdad desnuda del universo. Un vacío inmenso, pero que lo contiene todo. Silencioso pero atronador, invisible pero presente en todas partes. En ese momento, las palabras sobran. Solo queda la comprensión silenciosa en medio del vacío.